Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy es nuestra clase número 27, hoy es viernes y hoy empezamos con un nuevo tema en lo que es la materia de la ciencia de la computación. A partir de hoy día nos concentraremos netamente en aprender todo lo referente al procesamiento de la información. Entonces, los objetivos de esta unidad son los siguientes: que el alumno conozca y entienda la forma en la que los distintos procesadores ejecutan un programa, que entiendan los conceptos de algoritmos de búsqueda, algoritmos de ordenamiento, estructuras que se usan para almacenar la información en la memoria y el disco duro, y la diferencia entre tablas y listas. Esta parte, jóvenes, si ustedes ya lo pueden ver, ya hemos ido desplegando de a poquito ya en la unidad número 5. Algunos de ellos hoy lo vamos a concluir. Y para el día lunes, jóvenes, como objetivo tenemos lo siguiente. Para el día lunes les voy adelantando, jóvenes, también, ¿sí? El día lunes a más tardar les explico el contenido de la plantilla del proyecto final, pero si hoy me regalan unos minutos les explico y el lunes les aclaro, no tengo ni un problema. Lo cierto que el lunes vamos a ver la manera de poder validar los tiempos de ejecución de los métodos de ordenamiento. Por eso es que necesitamos de que de alguna manera implementen los métodos de ordenamiento, jóvenes, para poder ver la parte ya del análisis en tiempo de procesamiento de datos. Bien, entonces compartiré los objetivos de la clase por el grupo de WhatsApp. Bien, jóvenes, ahora les mostraré ya los contenidos de la unidad 6. He empezado ya a cargar hoy día los enlaces. Entonces el primero dice contenido de la unidad 6, jóvenes, donde tenemos que hablar sobre algunos tópicos necesarios para la web. Aunque esta parte de los tópicos de la web, de lo que son certificados SSL, llaves públicas, llaves privadas, lo vamos a ver hoy día con un ejemplito. Pero donde vamos a ahondar profundamente va a ser en la unidad número 7. Ya estamos viendo los métodos de ordenamiento, como ser burbuja y Quizor. Vamos hoy a hacer métodos de búsqueda lineal y binaria por árboles, si es que logramos implementar un árbol, sí. Caso contrario, lo vamos a dejar para despuesito, lo que son las pilas y colas. Lo cierto es que esta unidad 6, jóvenes, vamos a desplegarlo durante estos días. Hoy empezamos, entonces vamos a tener el día lunes, martes, miércoles debemos acabar la unidad 6, porque netamente trata como un repaso y reforzamiento, jóvenes, de muchos de los algoritmos que ya hemos aprendido a implementar. De manera que el día jueves, jóvenes, les debería estar entregando el segundo parcial y con eso tenemos ya los 4 parciales y nos quedaría solamente un parcial nomás ya. El día viernes 10 de diciembre empezamos con unidad 7, que es programación para internet. En lo posible trataremos de empezar antes, un día por lo menos antes, en todo caso, y vamos ya a programación para internet. Entonces esta parte tenemos que afinar nuestras habilidades para crear páginas web utilizando HTML como lenguaje para poder estructurar una página web, CSS como lenguaje para poder definir los estilos, la forma, la pinta, los colores, formatos de la página web, y JavaScript para poder darle interactividad con el usuario. En realidad, jóvenes, HTML no es un lenguaje de programación. CSS tampoco es un lenguaje de programación. El que es un lenguaje de programación, jóvenes, y uno de los que se está convirtiendo en uno de los más robustos y fuertes, es JavaScript. Y también vamos a aprender a utilizar PHP en la programación. Entonces, esa parte vamos a ver en todo lo que tiene que ver la siguiente semana. Es por eso que le decía de que si me regalarían un día sería interesante, un día esta semana que viene, no sé qué día podría ser ese un día, y otro día la siguiente semana para complementar, jóvenes, 2 días que creo que me faltaría para poder reforzar la parte de lo que sería la programación para internet. Entonces, apelo, jóvenes, a su buena voluntad de aprender para que definamos esos días, pero que no sea este fin de semana, porque como ustedes muy bien saben, ya voy ya mejorando la salud, pero todavía sigo, jóvenes,
delicadito, así que no quiero tampoco farsearles de que ya estoy súper. Y así que es el motivo también porque algunas tareas que son un poquito estresantes lo he ido postergando y por lo cual les pido disculpas, ¿sí? Y que vamos a hacerlo, sí o sí. Entonces, no se preocupen, ustedes las notas los tendrán por la misma plataforma, ahí saldrá su nota, jóvenes, ¿sí? Ahí mismo se calificará. Por eso es que le digo, envíen sus actividades. Actividades que no envía, jóvenes, yo no tengo cómo calificarles. Envíen sus actividades como atrasado, no importa, pero envíelo, por favor. Hay estudiantes que no me han enviado inclusive el segundo parcial, algunos los últimos parciales. Envíelo, más vale tener, jóvenes, un punto que cero. Así que aproveche mañana y envíelo lo más antes posible para que yo pueda calificarlo. Así que mientras no le he calificado, usted tiene toda la oportunidad, jóvenes, de poder recuperar por lo menos 10 puntos. Y usted muy bien sabe, porque yo ya he descargado los exámenes el día de ayer y le debió llegar un mensaje que le ha dicho que no lo he enviado. Y si lo he enviado como actividad atrasada, tranquila, porque igual, o tranquilo, porque igual le voy a dejar un mensaje diciendo que sí o sí lo he recibido. Entonces, jóvenes, hay estudiantes que me han enviado archivos inválidos también. Me tenían que mandar el punto C, por ejemplo, y me han mandado el punto exe, me han mandado el punto O, no cualquier archivo, pero menos los archivos que debería ser. Otro me ha mandado archivos que nada que ver con el examen. Yo no sé qué ha pasado, así que revíselo, por favor. Usted sabe lo que he enviado y reenvíelo como actividad trazada. Vuelvo a repetir, más vale tener un punto, jóvenes, que cero. ¿Correcto, jóvenes? ¿Aló? ¿Se comprendió? Sí, pero Ya, listo, jóvenes. eh, Así que mientras no lo califique, usted tiene toda la oportunidad todavía del mundo, ¿sí? Una vez que ya califique, ya no puedo dar vuelta para atrás, pues ya está calificado. Y obviamente tenemos que ser consecuentes también, ¿no? Al trabajo que se realiza y a la seriedad que le estamos poniendo. Porque yo le estoy hablando, digamos, ¿no? Le estoy recordando siempre de que mientras no está calificado, hay tiempo. Bien, jóvenes. Entonces, veamos ahora qué libros nos sugiere consultar en esta unidad número 6. En esta unidad número 6 dice que siga consultando el libro número 20, porque el libro número 20, jóvenes, es un libro que en realidad nos ayuda a comprender todos los tópicos de la programación para nuestro nivel. Entonces, este libro número 20 que dice Diseño de algoritmos y su codificación en lenguaje C de Corona es un libro base porque este libro nos enseña, jóvenes, nos está enseñando hasta ahorita y hoy todavía nos va a seguir enseñando la forma como debemos implementar, jóvenes, diferentes algoritmos, diferentes estrategias de programación. Así que motivo por el cual no le puedo decir ese libro ya pasó, digamos, ¿no? Es más, lo seguimos utilizando y lo vamos a seguir utilizando hasta que seguramente terminemos buena parte de los contenidos. Y si usted no la cree, mire, ya estamos entrando en la programación estructurada de la unidad número 3, donde trabajamos, jóvenes, con estructura de control, programación modular, el top-down, mire, esto ya hemos visto, ¿sí? Hemos creado MAI, hemos creado procedimientos, hemos creado funciones, jóvenes. Hemos realizado algunas operaciones utilizando, jóvenes, funciones auxiliares del mismo sistema, como ser cuando importamos una librería Time, una librería String, especialmente para aquellos IDs donde no funcione, entonces es necesario implementarlo. Pero en nuestro caso, jóvenes, nosotros hemos trabajado con CodeBlocks y CodeBlocks nos ayuda mucho, jóvenes, en la programación porque las librerías que él necesita los va incorporando de forma automática, de forma dinámica se llama. Y algunos lo hemos incorporado de forma estática porque lo hemos escrito necesariamente. Entonces, durante el proceso de compilación, el compilador dice, a ver, ¿qué necesito para poder compilar? Lo que quiero mostrarles más abajito para mostrarles, jóvenes, la siguiente unidad que corresponde con, un ratito, a ver, vamos a avanzar más rápido, pensaba que estaba cerquita, pero no, había estado lejos. Ciclos anidados, ya hemos llevado toda esa parte, así que no hay nada que... Mire, la parte de arreglos, jóvenes, que hemos hablado de arreglos, aquí está el desarrollo, la unidad 4, arreglos unidimensionales, bidimensionales, miren, ahí está, los unidimensionales,
bidimensional de las matrices, que hemos ido ya cargando matrices. Ahora nos vamos a volver expertos ya en manejar esos elementos, ¿sí? Así que la primera parte hemos aprendido a cargarlos, a utilizarlos, a ordenarlos en vectores más que todo. No hemos ordenado todavía matrices, pero seguramente hoy vamos a buscar alguna estrategia de poder ordenar. Mire, fíjese, la parte de matrices. Todo lo que tiene que ver con matrices, jóvenes, está en esta unidad número 4. Voy a bajar rápidamente porque quiero mostrarles la siguiente unidad más. Por eso es que quería avanzar rápido. A ver, vamos a ver. La siguiente unidad, jóvenes, habla de lo que es la programación modular. Y en la programación modular, ¿qué debemos hacer, jóvenes? Funciones sin paso de parámetro. Funciones, dice, ¿no? Con paso de parámetro. Estamos haciendo esas funciones. Recursividad vamos a llevar en esta parte. Entonces, esta parte habla de la programación modular, que vamos a la unidad número 5, jóvenes. Con paso de parámetros. Funciones recursivas vamos a hacer. Vamos a utilizar funciones predefinidas del lenguaje, ya sea del lenguaje C, ya sea del lenguaje Python, que es el que vamos a utilizar ya nomás. Y no creo que creemos librería, pero vamos a ver si podemos crear librería para Python. ¿Estamos de acuerdo? Sí, puede ser que creemos una librería, porque simplemente es crear un archivo y importar sus funciones. De esa manera hacemos de que se haga más simple, jóvenes, el código, no se sature tanto el código en el archivo principal. Bien, y entonces vamos a tener un programa, jóvenes, con varios módulos, módulo 1, módulo 2, módulo 3, un submódulo 1, un submódulo 1, 2, y así sucesivamente. Entonces, replico, la programación modular, jóvenes, consiste en que podamos estructurar nuestro programa principal en la cantidad de módulos o unidades de procesamiento de la información que sea necesario. Por eso dice, ¿no? Las ventajas de la programación modular son, dice, las siguientes. Facilita el diseño descendente. Se simplifica un algoritmo complejo. Cada módulo se puede elaborar de manera independiente, lo que permite trabajar simultáneamente a varios programadores y con ello disminuir el tiempo de elaboración del algoritmo. La depuración se lleva a cabo en cada módulo. El mantenimiento es más sencillo. La creación de bibliotecas con módulos específicos, dice, es posible en algunos programas. Entonces, jóvenes, eso vamos a ver, jóvenes, en esta unidad. Vamos a fortalecer esa parte, dice. En este capítulo, dice, los módulos o subprogramas los llamaremos funciones, ya que todas las características descritas son propias del lenguaje C. Correcto. Lo que pasa a la programación modular, jóvenes, más que todo se hizo para el lenguaje C++ en adelante, donde bien aplica. El lenguaje C le carece de algunos elementos que coadyuvarían para ese fin. ¿Sí? Pero sí se puede crear bibliotecas, eso sí se puede crear, pero es un poquito más complejo. Entonces, yo les pido que revisen esta unidad, jóvenes, para poder recrear su mente, jóvenes, y poder ver ahora ya los programas que van creando en diferentes módulos, utilizando menús de opciones. ¿Cómo podría yo crear menús de opciones? ¿Sí? ¿Cómo podría crear un menú de opciones utilizando C, utilizando Python? ¿Cómo podría crear un menú gráfico utilizando Java, utilizando C#? ¿Cómo podría crear un menú? Entonces, jóvenes, en esta parte trata de esa parte, netamente cómo yo logro crear, cómo logro subdividir, segmentar mi aplicación software en varias partes. Bien, jóvenes, entonces ya le he presentado el módulo, el capítulo número 5 correspondiente a la programación modular, y a partir de aquí, jóvenes, nos enfocamos netamente en lo que es la programación modular. También, jóvenes, decirles de que para fines de la unidad número 5, creo, si no me equivoco, a ver, o 4 era, voy a ver, revisar eso. Sí, esto me lo voy a llevar más aquí. Ya. Para concluir la actividad número 5, vamos a llamarla 5.1. 5.1 creo que es la que nos falta. Vamos a hacer una exposición sobre los paradigmas de la programación.
¿De qué se va a tratar esta exposición de los paradigmas de la programación? De que usted nos hable de lo siguiente. Dice, ciencia de la computación, dice, ¿no? Unidad número 5 vamos a colocar. Y la unidad número 5 trataba de, ahorita vamos a unidad número 5, ¿sí? Fundamentos de la programación, exactamente. Entonces esta se va a llamar unidad 5, fundamentos de la programación. Y vamos a hacer una actividad 5.1 que se va a llamar investigación sobre los paradigmas de la programación. Entonces, aquí he desplegado, jóvenes, algunos contenidos. ¿Se ve la pantalla claro, jóvenes? Sí. Ya. Sí. Ya. Bien. Este va a ser para el día lunes, por si acaso. Así que atiendan. Le he desplegado algunos contenidos sobre lo que son los paradigmas de la programación, para que tengan rápidamente un concepto claro. Estoy simplemente desplegando el contenido rápido. Luego les he dicho qué paradigmas de la programación existen. Aquí están las subdivisiones. Tenemos al imperativo, al declarativo y obviamente entre ellos tenemos al procedimental, al orientado a objetos, el funcional y el declarativo lógico o la programación lógica. Posteriormente, jóvenes, hablamos de la evolución de los lenguajes de programación. Y dice que tiene que elaborar una línea de tiempo de los, así se elabora una línea de tiempo de los lenguajes de programación, dice, ¿no? Clasificándolos por su fecha de creación, su tipo, su aplicabilidad, ¿no? Su aplicabilidad, ¿no? Y al paradigma, dice, ¿no? Paradigma, dice, ¿no? Paradigma de programación, claro, paradigma de programación, ¿sí? Que está investigado. Entonces, ¿qué debe hacer primero? Primero, debe entender lo que es un paradigma. Y dice así, sabiendo que los paradigmas de la programación son las distintas formas de escribir un programa de computadora siguiendo un estilo de sintaxis y gramática de un lenguaje de programación, organizar el código en bloques o unidades de proceso, practicar un conjunto de creencias, prácticas y conocimientos que guían el desarrollo de programas de computadora, resolver un problema basado en el pensamiento computacional y pensamiento algorítmico, utilizando métodos y técnicas y herramientas para el desarrollo de software. Los paradigmas de la programación, dice, ¿no? Se dividen básicamente, en imperativos y declarativos. Entre los imperativos, jóvenes, tenemos los procedimentales. Entre los imperativos también tenemos el orientado a objetos. Entre los declarativos tenemos la programación funcional y la programación lógica. Esta programación lógica es muy interesante, jóvenes, porque hay lenguajes expertos para poder realizar, jóvenes, análisis de datos con un enfoque lógico. Y lo cierto es que los sistemas basados en inteligencia artificial utilizan mucho este tipo de lenguajes. Entonces, un equipo de trabajo va a tener que buscar imperativo procedimental, otro equipo de trabajo orientado a objeto, otro equipo de trabajo declarativo funcional o lógica. Por si acaso, jóvenes, también hay una programación llamada programación orientado a aspecto, por si acaso. Hay otro, ¿sí? Que no sé si es necesario, pero investigarlo en esta ocasión, nos ponemos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Así que, jóvenes, ahora yo necesito saber de los equipos de trabajo que tenemos, quién va a ser uno de ellos. Mínimamente, para que alcance, va a haber dos equipos que van a hablar del mismo tema, sí o sí. Así que vamos a ver quién lo hace mejorcito, quién aporta mejor. Tienen que hacer con un ejemplo práctico también, utilizando algunos de los lenguajes de programación.
Bien, jóvenes, hablemos. El imperativo procedimental. ¿Qué equipo quiere? Imperativo procedimental. Inge, yo creo que es más fácil que nos diga usted nomás en los grupos, ponga tal y cual, Ya. para no perder tiempo. Así no sabemos cuál tema es mejor o cuál tema es peor a los Ya, grupos. muy bien. Sería mejor aleatorio. Ya, Que sea al azar prácticamente mejor. Así ya prácticamente cada uno estudia lo que le tocó ya. ya, bien. Me parece súper eso, la sugerencia. Voy a esa parte. Primer grupo. Eternal Bytes. Siguiente grupo. Chichis. Entonces, Eternal Byte y los chichis serían con imperativo procedimental. Ahora vámonos con imperativo orientado a objeto. Technovation. Y Tecnobo. Ahora, declarativo funcional. Hyperion. Y Fanatics. Declarativo lógica. System-Sware. No puede haber otro. Entonces, System-Sware haría declarativo lógica. Pero si hay alguien, algún compañero que quiera hacerlo de forma individual, no tengo ningún problema. ¿Hay alguien que quiere investigar declarativo lógica de forma individual? Y le ha quedado súper lógica porque ellos tienen que ver con la lógica también en su proyecto final. Sería interesante si aplicarían allí árboles, listas, para poder determinar, por ejemplo, lo que es la genealogía de las personas y todo. ¿Hay alguien que quiere investigar de forma personal declarativo lógica, aparte de System-Sware? ¿O mantiene nomás? Bien, jóvenes, entonces con eso ya tenemos los temas y los equipos que van a investigar las diferentes temáticas que hemos sorteado ahorita. Listen, ¿y para la forma de exposición no lo va a sortear o se va a mantener así como está, digamos? Que se mantenga tal como está, el orden. ¿Por qué? Porque le cuento, o sea que Eternal Bay nos va a hablar sobre procedimental, inmediatamente viene los chichis, con lo mismo, para reforzar. Por eso es que necesitamos de que hagan un buen trabajo, jóvenes. Ahorita vamos a ver qué es lo que tienen que presentar. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita vamos a establecer eso. ¿Por qué? Porque necesitamos eso. Ya, listen. Este lunes sería 6 de diciembre. Ya, este es el orden, tal como está, jóvenes, para que no le demos mucha vuelta, ¿sí? Bien. Ahora, solamente esto guardaré, pues. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que presentar? Entonces, los materiales de exposición. Aquí coloquémonos.
sí o sí tiene que tener un PowerPoint. Debería tener un ejemplo. Mínimamente dice, ¿no? 2 ejemplos coloquemos, ¿sí? Uno básico, 2 ejemplos básicos de la programación. Pone. Tiene que hablar sobre la historia del paradigma. Tiene que hablar, jóvenes, sobre los lenguajes de programación que los soportan. Tiene que hablar de los IDEs. ¿Me hago entender, jóvenes, con IDEs? Los IDEs de desarrollo que coadyuvan aplicaciones con este paradigma. Programar, dice, ¿no? 2 ejemplos básicos utilizando el paradigma de programación que le ha tocado exponer. Entonces, jóvenes, sí o sí tiene que tener esto para que le pueda ayudar, para que pueda hacer un trabajo, un buen trabajo el día lunes. ¿Se comprende, jóvenes? ¿Aló? Sí, listen. Entonces, Sí. vuelvo a repetir, Sí, jóvenes. ingeniero. Todos van a enviar, jóvenes, su PowerPoint. ¿Sí? Todos, sí o sí tienen que enviar. Así que cuidado que me diga de que no lo envió porque lo envió su compañero. No hay eso, compañero, ¿sí? No hay, joven, eso. Todos tienen que enviarlo, porque cuando usted me envía, me habilita la casilla para poder calificar. Si no me envía, no se habilita esa casilla para calificar. Entonces, yo se lo paso este material ya nomás como guía de trabajo también. De hecho, por eso les iba a diseñar algo, por lo menos como una guía básica de lo que iba a ser la exposición de paradigma programación, y con eso íbamos a cerrar la unidad número 5, creo que ya lo he cumplido, y listo. Bien, jóvenes, entonces, una vez que ya hemos cerrado esa parte, jóvenes, simplemente nos enfocaremos ahora a la unidad número 6, que es el procesamiento de la información. Y para ello decíamos de que sí o sí vamos a seguir ocupando este libro, y ya le he mostrado de que por qué lo tenemos que seguir ocupando, porque este libro es un material básico para la programación de computadoras, jóvenes, sin importar casi el lenguaje, jóvenes, de programación que usted esté utilizando. ¿Por qué? Porque este material enseña todos los fundamentos básicos de la programación. Y le voy adelantando la siguiente unidad, por eso me estoy adelantando rápidamente para poderle mostrar de qué se trata, para que usted ya vaya imaginando lo que tenemos que aprender en el transcurso de la unidad 6, especialmente, jóvenes, porque con eso tenemos que sellar todos los fundamentos de la programación, jóvenes, porque habla ya de lo que tiene que ver el procesamiento, jóvenes, de la información. Mire, viene lo que son las estructuras de registro que vamos a ver también. Entonces, diferentes tipos de estructura de datos para manipular datos. Y con Python va a ser, vamos a decir, bastante fácil poder hacer eso. Y miren, ahí está, el tema número 6. Y si bajamos un poco más, para que lo vaya viendo, porque mi idea es de que usted, jóvenes, no crea de que este material es importante, porque hay a veces dicen, no es importante el material. Los ejemplos son lo más importante, pero yo quiero decirles, jóvenes, que este material es un material muy interesante. Mire, jóvenes, algoritmos de ordenamiento y búsqueda y apuntadores, lo que estamos manejando, punteros ya, para poder enviar las variables y todo lo demás. Miren, ahí está, unidad 7.
diferente algoritmo de búsqueda, diferente algoritmo de ordenamiento, lo que vamos a ver en la unidad, vamos a reforzar en la unidad 6. Mire, paso a paso, cómo hace el proceso de intercambio en la memoria, todo, con un lujo de datos, con un lujo de detalles, diría, no de datos, de detalles. Mire cómo manejan los apuntadores. Voy a bajar rápidamente, jóvenes, porque es necesario que lo sepan. Y luego viene entrada y salida en el lenguaje C. Y esto netamente habla de archivos, jóvenes. Netamente de archivos, que es lo que ahora vamos a empezar a partir del día lunes. De alguna manera tenemos que empezar a manejar archivos, jóvenes, a partir del día lunes. Dice que ocupamos scanf, ¿no? Ocupamos printf también, pero ¿cómo yo leo un archivo? ¿Cómo manejo un archivo? Entonces, esta parte trata de esa parte, netamente lo que son funciones de entrada y salida de datos, incluyendo archivos y estructuras de datos, jóvenes. Y hay diferentes tipos de funciones, mire, para eso. Y bueno, después vienen los anexos, diferencia entre diferentes IDs. Hay Turbo C, hay Dev CPP, hay CodeBlocks, y hemos decidido ocupar CodeBlocks nosotros por la facilidad, bondades que tiene. Entonces, jóvenes, como puede ver, casi este libro en forma teórica lo estamos ya terminando. Bien, jóvenes, entonces, ahora, ¿qué materiales más nos sugiere ver? De acuerdo a esto, dice, vea los libros del 50 al 53, dice. ¿Cuáles son esos libros del 50 al 53? Dice, el tutorial de Python 3.6 de Guido van Rossum. Guido van Rossum, jóvenes, es el autor del lenguaje Python. Es el tipo de la película. Así como alguien creó el lenguaje C, alguien creó el lenguaje C++, así Guido van Rossum creó el lenguaje Python. Dennis Ritchie fue quien creó, por si acaso, el lenguaje C. Hay otro libro, Python 3.8, tutorial de Guido van Rossum. Hay otro libro, Python 3.8, librerías y referencias, Guido van Rossum, escrito por el mismo autor. Y el otro libro, Python para principiantes. Este libro es un libro básico para que usted pueda aprender. Entonces, mire, 4 libros de Python que le he cargado. Así que, jóvenes, voy a tenerme que dar un poquito de tiempo para poderles mostrar los materiales, porque si no, me dicen que a veces no lo han podido ver por algún motivo. Y si no lo ven, jóvenes, simplemente, como decimos, nos quedamos con las ganas de aprender. Y la idea no es esa. La idea es de que usted no tenga límites para poder aprender esta parte, ¿sí? Entonces, primer libro de Guido van Rossum. Mire, aquí está. Tutorial de Python por Guido van Rossum. Miren, ahí está editado en español, jóvenes. Ni siquiera está en inglés para decir que no lo va a poder entender. Y este material le va enseñando de lo más elemental a lo más básico. Aunque yo hoy día ya le voy a empezar a adentrar, jóvenes, en lo que es la programación con Python también. Hoy empezamos, por si acaso. Hoy tenemos que empezar. Esa es la idea. Así está planificado. Así lo queremos hacer. Hoy empezamos con Python, ingeniero. También, sí. Aunque sea un hola mundo vamos a hacer, pero hoy vamos a hacer. Está bien, está bien. ¿Sí? Entonces van a ver la facilidad con la que se hace con Python. La verdad, todo sorprende, jóvenes. Porque es un lenguaje hecho, jóvenes, para este siglo. Es hecho para nosotros, la verdad, todo. Personas que a veces no queremos sufrir mucho en todo lo que hemos pasado para poder hacer correr un algoritmo a veces muy elemental. Y con Python vamos a ver que las cosas son realmente fáciles, jóvenes. Porque Python es un lenguaje, jóvenes, hecho para esta época, donde manejamos miles de registros, cientos de registros, millones de registros. Mire el curso de Eugenia Bahí, de curso de Python para principiantes. Es muy bonito este libro también, jóvenes. Estos materiales, jóvenes, por lo menos en algún momento los he abierto, he hecho un ejemplito, me ha inspirado en algunos detalles para poder preparar los materiales que a veces comparto con ustedes, jóvenes, para poderles enseñar. Entonces, ella está ocupando mucho, creo, en esta parte, jóvenes, de el entorno del sistema operativo Linux. Acuérdense que en su momento les dije de que sí se puede hacer con Linux también, programar todo, ¿no? Y ella está ocupando Ninja IDE, pero nosotros vamos a ocupar el IDE de Python, el IDE original, y después de eso veremos si es necesario ocupar, jóvenes, otro IDE. Hay varios IDE. El que más me gusta a mí es Spider.
¿sí? El que más me gusta a mí personalmente, porque ayuda bastante Spider. Entonces, jóvenes, miren, este libro nos enseña esos detalles. Bien, jóvenes, voy a cerrar el libro. Creo que alguien quiere unirse. Héctor Daniel, dice Canedo. Bien, jóvenes, estamos muy felices, jóvenes, porque estamos avanzando, ¿sí? Y tenemos algunos ejercicios que complementar, dice, ¿no? De la unidad 5 habíamos dicho que quedamos inconcluso en la unidad 5. Así que quiero explicarlo esos detallitos. Uno de ellos que tenemos que hacer es cargar el vector de forma aleatoria con números enteros, pero utilizando el método de ordenamiento de selección. El método de ordenamiento de selección se encarga, jóvenes, de poder agarrar y buscar, jóvenes, un elemento en el vector, ¿sí? Y obviamente tiene que encontrar un lugar, jóvenes, donde lo va a ir, digamos, clasificando. En el método de inserción, ¿qué hace? Toma un elemento y busca dónde le corresponde. ¿Dónde corresponde? Él no hace el reemplazo ya nomás, no lo hace, sino que busca dónde le debería tocar. Y en función de eso, él va moviendo los elementos. En realidad, la parte de inserción, esa es su parte débil de inserción, porque tiene que buscar, tiene que ir moviendo los elementos. Y obviamente en esa parte es donde se eleva su big o sea, su complejidad. Luego dice que tenemos que hacer, oye, sí o sí hacemos esta parte, cargar un vector de forma estática y realizar la búsqueda lineal. Luego vamos a cargar un vector de forma estática también y vamos a aplicar la búsqueda binaria. Entonces, ahora terminamos con búsqueda lineal, búsqueda binaria, y luego vamos a dejarnos como tarea, ¿cómo puedo yo ordenar una matriz basado en un método de ordenamiento, utilizando un vector de apoyo? Porque ordenarlo en matriz es una tarea bien engorrosa, porque si para desplazarnos por una matriz necesitamos 2 for, para ordenarlo necesitamos 4 for, jóvenes. En la misma matriz, ordenar con una matriz. Entonces, una estrategia que se ocupa es cargar la matriz en un vector, todos los elementos, ordenarlo y después colocarlo en la matriz. Ese es un método que se ocupa. Entonces, continuaremos nuestra labor de poder terminar esta parte, jóvenes, que tenemos, que ya corresponde a la unidad 6 también, que es la búsqueda lineal, pero de acuerdo al plan de clases que me han facilitado, jóvenes, en la unidad académica, me dicen de que debería estar en la unidad 5, por eso es que lo estoy manteniendo de esta manera. Pero en la guía MAP dice que deberíamos estar ya en la unidad 6, pero no hay problema. Entonces, hagamos esto. ¿Cómo cargo un vector de forma estática y realizar la búsqueda lineal? Porque no hemos cargado vectores de forma estática. Todo lo hemos hecho de forma dinámica, de forma randómica, de forma manual, pero estática no. Entonces, este ejercicio tiene como fin, jóvenes, aprender a cargar el vector también de forma estática. ¿Cómo lo hago? ¿Y qué significa eso de vector estática, ingeniero? Que lo cargo por defecto. Asigno un valor de los valores ya no más. Eso significa, joven. ¿Bien? O sea, que lo cargo en el algoritmo o lo cargo de forma manual. No, en el algoritmo. Ya. Eso significa. Creo que no estoy grabando. Estoy grabando. Me estaba asustando, jóvenes, ya. Dije, no he grabado, qué cosa. Porque ese ratito dejamos de grabarnos un rato para preparar el sorteo. Bien, jóvenes. Esta parte van a ver que no es muy complicado. La verdad es que todo lo que les estoy enseñando lo he preparado de la mejor manera posible y ustedes me han ayudado mucho porque me están permitiendo ganar tiempo en la parte de codificación. Y es por eso que estamos avanzando un poquito más rápido de lo que tenía planificado. Estaba un poco preocupado porque dije, si vamos a programar todo, escribir todo esto y volverlo a explicar, va a ser muy engorroso, la verdad, todo. Entonces, les explicaré, jóvenes, esa parte de lo que es la carga que se está realizando, desde aquí directamente. Bien, para poder para poder implementar la búsqueda lineal, jóvenes, necesito cargar, dice, un vector de forma estática. Y obviamente necesito incluir algunas librerías, como en este caso,
el estándar input-output, el estándar bol y el local para que se muestre bonito los textos en español. El siguiente paso, jóvenes, debo declarar un vector con un tamaño n. En este caso decimos que el tamaño va a ser de 10 elementos. Entonces, luego digo igual y utilizando llaves y separado por coma, voy agregando los elementos. Aquí yo agrego los elementos, jóvenes, sin importar cuál elemento. Es decir, yo podría agregar aquí otro elemento, por ejemplo el 11. Tal vez el 25. Tal vez el 20. ¿Estamos de acuerdo? Sin importar el orden. Dice, vector donde vamos a buscar un elemento. ¿Qué cosa debe tener este vector? Las comas. Al final, el punto y coma. Luego defino una variable i. Esta variable i, jóvenes, normalmente lo ocupamos para poder definir, digamos, la cantidad de elementos. Pero en este caso creo que no lo defino, no lo necesito de esta manera. A ver, igual, así, lo necesito porque más aquí abajo, jóvenes, voy a necesitar. Entonces podemos colocar de esta manera, i igual a 0. ¿Por qué? Porque estoy ocupando un while para poder hacer el recorrido, jóvenes, para la búsqueda de los datos. Entonces voy a comentar esta parte, no lo necesitamos allá. Necesito un entero de tipo dato para poder saber qué dato a buscar. Entonces, muy bien, podemos llamar dato buscar. Dato buscar. ¿Sí? Mejor así. Dato buscar. Aquí, dato buscar. Bien. Entonces tengo un dato que voy a buscar. Necesito un switch. Necesito un elemento que me diga si lo encontró o no lo encontró. Y en un inicio ese switch, esa bandera, está en falso, o sea que no lo encontró todavía. El siguiente paso, necesito definir un entero. Y este entero, jóvenes, lo defino para poder saber la cantidad de elementos que tiene el vector. Porque recuerde, la cantidad de elementos del vector no me lo dice el usuario. Por lo tanto, con esta función de SciOff puedo saber. ¿Y cómo lo calcula? Mire, es interesante. Le dice, deme el tamaño total del vector. Le dice. Si tiene 10, entonces le dice, el vector tiene un tamaño de 10 elementos. Y esos 10 elementos, jóvenes, lo que hace es dividirlo por el tamaño de un elemento. Entonces, lo que hace el entero tiene 2 bytes, acuérdese, 2 por 10, 20. Y esos 20 lo divide entre 2. Y con eso, jóvenes, va obteniendo la cantidad de elementos que tiene el vector. Es una estrategia muy interesante con SciOff. El SciOff sobre el total del vector, el SciOff sobre un elemento, el tamaño que ocupa cada elemento en memoria. Y eso me devuelve la cantidad del elemento. Por eso que este ejercicio tiene como meta eso de que si no le dan el tamaño del vector, para usted no es un problema. Usted igual lo puede calcular. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Determinamos el tamaño, o determinamos la cantidad mejor, ¿no? La cantidad de elementos del vector en esta parte. Bien, luego, jóvenes, le decimos que vamos a mostrar los elementos del vector. Elemento del vector, y con un for desde i hasta antes de n, con i más, voy mostrando los elementos. Lo despliego de forma recta. Posteriormente, una vez que le he mostrado, le digo al usuario que me diga qué elemento quiere buscar. Y eso lo guardo en dato buscar. Una vez que tengo eso, jóvenes, empieza la búsqueda lineal. Esta partecita, jóvenes, es la búsqueda lineal, en realidad. Este pedacito. Y la búsqueda lineal
consiste, jóvenes, en que tiene que buscar un elemento de una lista. Voy a agarrar esto de aquí, voy a mostrarlo de esta manera mejor, así. Voy a colocar varios elementos, varios números aquí. De esta manera, ¿sí? Voy a borrar este de aquí. Sin importar el orden. Entonces, dentro del vector, recuérdese, jóvenes, que esto está en la posición 0. Esto está en la posición 1. Entonces, dentro del vector está así. Un ratito, permítanme unos segunditos, alinear esto al medio. Así está. Entonces, estos son los índices del vector y estos son los elementos que estoy buscando. Y con la variable i igual en 0, empiezo el proceso apuntando por aquí. Acuérdese que esta es la variable i. Entonces, creo que me conviene mejor colocarlo por arriba la variable i porque expresa mejor, digamos, ¿no? Eso. Entonces, con la variable igual a 0, empiezo por aquí. Y me pregunto si ese elemento es igual al dato que estoy buscando. Entonces, ¿qué número quieren buscar, jóvenes? Dígame, un número cualquiera. 9. 9, ya, listo. Y de hecho, 9 no hay. ¿Estamos de acuerdo? No hay el 9. No hay problema. 7. Igual lo buscamos. 7. No, está bien, busquemos 9. Está bien, busquemos 9, compañero. Fíjense que el dato que voy a buscar es el 9. Y está empezando en 0. Entonces, se coloca aquí y dice, el vector B, el vector, así le colocaremos, en la posición 0, el vector en la posición 0, que es 11, 11 es igual a 9, se pregunta. Fíjese que 9 es lo que está buscando. 11 es igual a 9, pregunta. No. Pasa al siguiente, porque Falso. I se incrementa en 1. Y dice, 3 es igual a 9, Falso. pasa. 4 es igual a 9, Falso. 6 es igual a 9, Falso. 3 es igual a 9, Falso. 6 es igual a 9, Falso. 3 es igual a 9, Falso. 6 es igual a 9. Fíjese que tenemos varios elementos repetidos. Falso. 3 es igual a 9, Falso. 7 es igual a 9, Falso. 3 es igual a 9. Negativo. Listo. Falso. Y llega hasta ahí. Fíjese que el valor de n máximo, jóvenes, aquí que ha tenido que llegar hasta aquí. ¿Cuál sería el valor de n máximo, jóvenes, desde aquí hasta aquí? Es el valor de... ¿Cuántos n tenemos? 12. 12. Tenemos 12 elementos, pero en realidad nunca llega a 12. Acuérdese, llega a n menos 1. Y con n menos 1 esto queda en 11. Esa es la longitud máxima de desplazamiento del valor de n. ¿Sí? Acuérdese que el valor de i en esta parte de aquí empieza en 0. Y empieza en 0. Bien. Entonces, jóvenes, y en todos estos momentos, jóvenes, él tiene un switch. Tiene un switch. Y el switch, como valor por defecto que va a agarrar, empieza el switch en falso. Acuérdese. Y al final termina como falso porque nunca lo encontró el elemento. Carlos, tu micrófono se ha emprendido, brother. Listo, gracias. Listo. Entonces, el dato que va a buscar es 9 y nunca lo encontró, como le habíamos quedado anteriormente, ¿sí? Nunca lo encontró. Y obviamente que el switch se quedó en falso.
Inicialmente estaba en falso y se quedó en falso. Hasta el final en falso. A ver, colocaremos un poquito más grandecito esto así. Y al final quedó esto así. Nunca cambió el switch. Así quedó el switch. Y de esa manera, jóvenes, nos dice que el elemento no está en el vector. Ahora vamos a buscar de vuelta. Y vamos a buscar un elemento que sí existe. El i empieza en 0. ¿Qué elemento buscaríamos, jóvenes? Algo que esté en el vector. ¿Aló? ¿Algo que esté en el vector? 7. 7. 7. Bien. Entonces se pregunta aquí. 11 es igual a 7. No. No. 3 es igual a 7. Acuérdese que este es el elemento que está buscando. Voy a colocarlo con rojito así. No. 4 es igual a 7. No. 6 es igual a 7. No. 3 es igual a 7. No. 6 es igual a 7. No. 3 es igual a 7. No. 6 es igual a 7. No. 3 es igual a 7. No. Y luego dice 7 es igual a 7. Sí. Inmediatamente esto se coloca en verdadero, en true. Y entonces, jóvenes, significa que lo encontró. Y él devuelve una posición, seguramente. La posición. Y la posición que él devuelve es igual al valor del índice donde se encuentra. Entonces dice, esto está en la posición número 7. Perdón, en la posición número 9. Estoy hablando mal, jóvenes. ¿Sí? En la posición número 9 se encuentra. O sea, en el vector en la posición 9. Y de esa manera, jóvenes, la búsqueda lineal logra ayudarnos, jóvenes, a buscar un elemento en una lista. Tiene una ventaja la búsqueda lineal. No necesita estar ordenada para buscar. Tiene una gran ventaja. Una consulta ahí. ¿Sí? ¿Se queda con el primer elemento que encuentre si este está repetido o...? Sí, con el primer elemento que encuentra. Vale, gracias. Pero Una consulta, ingeniero. ¿qué pasa si yo quiero que me busque varios elementos? Entonces le tengo que decir que busque hasta que termine de buscar termine de hojear toda la lista. Una consulta. ¿Sí? ¿Y qué pasa, digamos, si tenemos, no sé, una lista de 1.000.000 y justo ese número que queremos encontrar está al último? Señor, ahí está grave, porque tiene que recorrerlo 1.000.000, porque la lógica de trabajo de la búsqueda lineal dice que tiene que ir todo. ¿Sí? Es como lo que pasamos ayer. Cada uno tiene que, el número que nosotros elegimos, uno por uno tiene que tiene que compararse hasta encontrar el número que nosotros decimos. Sí. Sí. Así es. Entonces, sí o sí tiene que repasarla toda la lista. No tiene otra opción. ¿Estamos de acuerdo? Así que, jóvenes, esta búsqueda lineal es un método muy engorroso, pero le cuento que es muy efectivo. Es muy efectivo. Además de eso, no es como la búsqueda binaria que dice que si no está ordenado, yo no lo busco. Así dice la búsqueda lineal o la búsqueda binaria. Si no está ordenado, no lo busque. ¿Para qué me da que busque? Si yo no sé buscar en una lista desordenada. Dicen, es como lo que hemos expuesto todos con Carlos ayer, ¿no ve? Que estaba en desorden, pero para que pueda encontrar el número correcto, se iba ordenando de acuerdo al de menor a mayor, digamos, ¿no? ¿Sí? Así es. Entonces, jóvenes, ahora voy a explicarle el algoritmo. Una vez que le he explicado de esa manera, creo que hoy le he hecho mejor la explicación, joven, ayer. Ayer debería haber ocupado Excel, creo, en la ordenación, ¿no? ¿Sí? A veces nos enfrascamos en ocupar siempre la tableta, pero creo que mejor es ocupar a veces otras herramientas que nos ayudan, nos facilitan. Bien, entonces, jóvenes, fíjense que ahora, ¿qué es lo que he hecho? Defino un i en 0. Le coloca en switch en falso. Se pregunta si no lo he encontrado. Mientras no lo encuentre, esto significa switch falso.
mientras no lo encuentre. Y además de eso, mientras el i sea menor que n. ¿Dónde vemos eso en la implementación? Mira, i menos n. O sea, aquí está diciendo que i es menor que n. Así. Eso está diciendo. Entonces, i empieza en 1 y i menor que n, máximo va a llegar hasta 2, hasta 11. Bien. Entonces, empieza y se pregunta si cada elemento que he encontrado es igual al dato que está buscando. Si es cierto, el switch de encontrar, el switch de búsqueda, se coloca en true. Me parece que ese switch podríamos llamarlo switch de búsqueda. ¿Le parece bien? ¿Así? Switch de búsqueda. Me parece mejor ese nombre, ¿no? Bien. Entonces, el switch de búsqueda está en falso. Si lo encuentra, ese elemento b sub i es igual al dato que está buscando, entonces el switch de búsqueda se coloca en true. Y se rompe el while con break. Break es para romper el while. Le dice, no, ¿para qué voy a seguir si ya lo he encontrado? Dice. Pero en caso que no lo encuentre, viene por aquí y se incrementa en 1. Es lo que pasa cuando yo voy recorriendo y se va incrementando en 1. Acuérdese que el valor de i toma todos estos valores azules hasta i menor que n. Entonces, jóvenes, agarra y incrementa hasta el final. Y al final va a tener un resultado. Pero de hecho, debes saber, jóvenes, algo. De que el switch de búsqueda empieza en falso. Y una vez que termina, se hace una última pregunta para mostrarle al usuario el resultado. Si el switch de búsqueda es true, o sea, es verdadero, entonces le dice, el elemento se encuentra en la posición, dato a buscar, en i. ¿Cuál es el i? Este valor de i, esta variable i. Por eso es que si yo coloco con for, hay probabilidad de que pierda el valor del i. Cuando lo defino con while y fuera, el i se mantiene su valor con el último cambio. Por eso es que ocupo para este caso while o while. Y entonces muestro la posición. Caso contrario, le digo el número que estoy buscando, el dato a buscar, no se encuentra en el vector. Y al final un getChar para esperar de que el usuario pulse una tecla para finalizar. Entonces, este es un ejemplo muy bonito, jóvenes, con un vector cargado de forma estática en el programa como cualquier otra variable y que busco en el vector. Pero usted me dice, puedo hacerlo de que de pronto yo cree un conjunto de números aleatorios y que me lo busque ahí, puede hacerlo. Y tiene los métodos, solamente hay que adaptar una preguntita previo a esto, ¿sí? Previo a esto de aquí o por aquí, decirle de que le dé la cantidad de elementos que quiere cargar de forma aleatoria y tiene los métodos necesarios para hacer eso. Eso depende de usted, modificar el programa. Hagamos correr. Cuando corre el programa me pide lo siguiente. Solamente por estrategia lo he mostrado los elementos del vector, como puede ver. Mire, aunque creo que aquí no me está mostrando todos. Un ratito, por favor, porque aquí no me he equivocado, ¿sí? Le hemos dicho 10 elementos y lo hemos cargado más de lo necesario. Acuérdese que he hecho algunos pequeños cambios, ¿sí? Entonces, ¿cuántos elementos en realidad tiene esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 elementos. Entonces, aquí debería verlo colocado 3 elementos en esta parte de aquí. 3 elementos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque aunque él aquí lo determina la cantidad de elementos correctos, pero no me está mostrando los que realmente son. Por el mismo hecho que yo he definido mal aquí la cantidad de elementos. Entonces, en eso nos hemos olvidado, jóvenes, de poder colocar. Ahora seguramente me va a mostrar los 20. Debería mostrarme hasta el número 20. ¿Sí? Veamos si es cierto. Mire, están toditos los elementos hasta el número 20. Ahora me dice qué elemento quiere buscar. Voy a dar un dato que no existe. 55. Él va a buscar en todito seguramente y me va a decir que el número 55 no se encuentra en el vector, porque nunca lo encontró. Ahora hago correr de vuelta. Ahora me dice
que busque el elemento. Y le voy a decir que busque el elemento número 5. Y me dice que el 5 se encuentra en B sub 5. A ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5. B sub 5. Porque acuérdese que en el vector empieza a listarse de la posición 0. Y entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Muy bien, podría cambiar el valor de ese vector, de ese 5 por otro número. ¿Por qué número? Porque que usted vea conveniente. Simplemente hay que hacerle un reemplazo, nada más. Y con eso yo puedo crear un algoritmo, o sea, un método que me permita cambiar los elementos del vector. O que me cambie los elementos del vector impares, pares. Entonces lo va buscando y lo va modificando. Bien, jóvenes, creo que con esto he terminado de explicarles lo que es el método de búsqueda lineal. Entonces coloquemos aquí un mensajito más para que quede bonito, print, y diremos así. Vamos a colocar así: aplicación del método de búsqueda lineal. Vamos a ver si nos sale bonito. Si nos sale bonito, borramos algunos comentarios. A ver, printf. Ah, ya está con un paréntesis más. Eso ha sido. A ver, vamos a ver. Aplicación del método de búsqueda lineal. Un elemento que voy a buscar el 6 y me dice el 6 está en la posición 0 del vector. Correcto. Y esto lo borraría para que quede bien. A ver, ¿tenemos todo bien? Creo que sí. Guardamos. Y ahora les paso el código, jóvenes. Entonces, jóvenes, ahora vamos a aplicar la búsqueda binaria a un vector estático. Ya sabemos cargar de forma aleatoria y por lo tanto creo que ya es hora también de que manejemos objetos, elementos, estructura de datos como los vectores, pero de forma estática. Nos falta un ejemplito más para esta unidad y sellarlo con un broche de oro. Entonces, este es el algoritmo del método de búsqueda binaria. Requiere muchas variables para su trabajo, pero eso hace de que la búsqueda binaria sea, jóvenes, bastante interesante en su aplicación. Entonces... No está compartiendo, ingeniero. no estoy compartiendo la pantalla, va a disculpar. No. Entonces, jóvenes, me olvidé de traer un librito, así que voy a traer ahorita un librito para poderles explicar cómo funciona la búsqueda binaria, porque la búsqueda binaria, jóvenes, es un método de ordenamiento muy natural, es muy interesante, jóvenes. De vuelta. Bien, hágase de cuenta que esto sea una agenda telefónica o simplemente estemos buscando una determinada página. Si yo reviso el libro de forma general, puedo ver de que tiene 297 páginas. Entonces, si tiene 297 páginas, significa que puedo buscar entre la página 1 y la página número 297. Entonces, ¿de qué se trata el algoritmo de búsqueda binaria? Usted coloca un número. Deme un número, por favor, un valor numérico. 96. ¿Qué? 96. Entonces lo que hace la búsqueda binaria es agarra el libro y parte en dos. Y se fija en el número, dice, el 96 es menor, igual que el 156 que ha abierto, o es mayor al 157, se pregunta. Entonces yo digo el 96 está al lado izquierdo del libro. ¿Estamos de acuerdo? Al lado izquierdo. Entonces agarra el libro y se olvida de esta parte. ¿Por qué? Porque la búsqueda binaria requiere de que el material, el vector, la lista esté ordenada. Sí o sí tiene que estar ordenada. Es un prerequisito. 96. Entonces parte por la mitad. Esto es el restante. Y se pregunta,
el 96 es menor que 58 o mayor o igual a 59. Entonces usted dice 96 está más de 59, es mayor. Entonces, en este otro pedacito que queda, vuelve a partir en la mitad. Acuérdese que es 96. Y casualmente me encuentro en el número 94 y 95. Entonces dice, ¿el número 96 es menor que el 94? No. ¿Es mayor o igual que el 95? Sí. Entonces se queda con este pedacito que están viendo, delgadito, y vuelve a partir en 2. Y de esta manera, jóvenes, me encuentro en la página 118 y 119. Y se pregunta, ¿96 es menor a 118? Y dice que sí. ¿Es mayor o igual a 119? Que no. Entonces él anula esta parte y se queda con este otro pedacito. Cada vez está menos, cada vez está a la mitad. Y obviamente vuelve a partir por la mitad. Fíjense que estoy haciendo paso a paso el algoritmo. Y ahora me toca en la página 102 y 103. Entonces dice, 96 es menor o igual que 102, sí. ¿Es mayor o igual que 103? No. Por lo tanto le queda este poquito. Mire, fíjese, delgadito para revisar. Y vuelve a partir por la mitad de vuelta. Entonces parte por la mitad y casualmente me sale el 98 y el 99. Entonces pregunta, ¿96 mayor o igual que 99? No, dice. Así que no lo mire esa parte. 96 es menor o igual a 98, sí. Y entonces se queda con estas dos paginitas. Mire, fíjese, dos paginitas nomás ya le queda, dos. Y así que vuelve a partir en 2. Y dice, 96 es menor o igual que 96, sí. 96 es mayor o igual que 97. Y entonces dice él está aquí, en esta parte. Y entonces devuelve y dice, esta es la página que estaba buscando el usuario. Entonces, el método de búsqueda binaria, jóvenes, lo que hace es trabajar con una lista ordenada y va dividiendo por la mitad y va discriminando aquellas áreas o aquel lado del vector de la lista donde no se encuentra el número y se queda donde supuestamente está el número, sin saber que lo va a encontrar, obviamente. ¿Se comprendió, jóvenes, la explicación con el libro, cómo se buscarían los índices basado en búsqueda binaria? Sí, mira. Bien, ahora les voy a mostrar el algoritmo. Entonces, el algoritmo sí o sí necesita un vector que esté ordenado. Sí o sí tiene que estar ordenado. Pero usted dice, ¿y si quiero agregarle más elementos, qué hago? Simplemente usted coloca los números, vamos a colocar 12 por aquí, vamos a colocar por aquí 14, ¿sí? Tiene que estar ordenado, no importa si no existe, ¿sí? Si el elemento es muy distante, no importa, voy a colocar 20. El siguiente que tengo que hacer es agarrar y colocar los elementos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 elementos. En este caso, fíjese, no estoy definiendo la cantidad de elementos, pero tiene 15. ¿Puedo colocar uno más? Seguramente. Fíjese que no estoy colocando la cantidad de elementos. 23 vamos a colocar aquí. Porque ahora le vamos a dar al sistema que también lo averigüe eso. Bien. Necesito un valor inferior que va a empezar en 0. Mire, fíjese. Necesito un valor superior que va a empezar en n-1, o sea, la cantidad de elementos menos 1. Necesito un elemento que se llama mitad, que me va a definir siempre la posición media del elemento. En realidad, eso es lo que va buscando. Si dice si ya lo encontró, cada vez que encuentra, si es menor o igual, ¿sí? Y si no, va buscando por el otro lado. Y se pregunta aquí si ya lo encontró en esa mitad. Bien. Entonces, jóvenes, necesito un dato a buscar también. Y necesito un suite que le voy a llamar ahora encontró, que va a empezar en falso. Y obviamente necesito un valor de n para definir la cantidad de elementos con la fórmula que anteriormente ya les he explicado. ¿Qué hacemos aquí? Calcular la cantidad de elementos del vector. Hay una precondición para poder aplicar este método. Fíjese, precondición dice, el vector debe estar ordenado con algún
método de ordenamiento. Sí o sí, si el vector no está ordenado, no lo puede encontrar. Seguro que se va a equivocar el algoritmo. No lo va a encontrar. Haga lo que haga, no va a poder encontrar los jóvenes. Bien, entonces, luego jóvenes, el inferior empieza en 0, el superior en n-1 dice, el usuario va a meter, bueno, vamos a mostrar los elementos del vector en esta parte. El usuario va a meter el dato que va a buscar y ni bien lo tiene, jóvenes, él se va a preguntar mientras el inferior sea menor o igual al superior, porque el inferior tiene que ir subiendo a un supuesto superior. Y calcule la mitad, siempre la mitad del inferior más el superior dividido entre 2. Y se pregunta si en esa parte media que ha encontrado está el elemento que está buscando. Si lo encuentra, el switch se pone en true, o sea, lo encuentra y rompe el while con break. Acuérdese que el break rompe el ciclo while. Y si no, se pregunta si el dato es menor al elemento de la mitad. Si fuera cierto, entonces el nuevo superior es la mitad menos 1, o sea, desecha la parte derecha. Entonces, en esta parte, ¿qué hace? Desecha la parte derecha. Y si el dato es mayor que la mitad, que es elemento de la mitad, entonces, ¿qué hacemos aquí, jóvenes? Desechamos la parte, ¿qué parte? Izquierda. Entonces, de esa parte desechamos. ¿Está bien escrito, jóvenes? Desechamos. Así creo que no. Desechamos, ¿no? Desechamos la parte izquierda. Primero la parte derecha, luego la parte izquierda, dependiendo cómo es. Y obviamente con una fórmula le decimos que el nuevo inferior es la mitad más 1. Y en el otro es la mitad menos 1, el nuevo superior. Y con eso desechamos. Y mientras el inferior sea menor o igual al superior, él sigue ejecutando ese while, hasta que en algún momento lo encontrará, si es que lo encuentra. Y eso no va a decir el switch encontró si lo encontró, para que nos diga que sí lo encontró. Caso contrario, nos dirá que no lo encontró. Entonces, esta mitad, jóvenes, es mitad del vector. Le llamaremos así, mitad vector. ¿Le parece mejor? Esta es la mitad del vector. Sí. Mitad vector. Sí, Listen, está bien. Y creo que concuerda también con lo que estamos avanzando, ¿no? Ese nombrecito de mitad vector. Mitad vector. Entonces este sería mitad vector. A ver. Entonces el mitad vector menos 1, si es mayor a lo que está en la mitad del vector, la mitad del vector más 1, entonces el elemento siempre va a estar en la mitad del vector. A ver, a recorrer, por si me falta tal vez, aquí falta, dice mitad vector, no hay. Bien. Haremos correr, jóvenes. Dice, escribe el dato que desea buscar. Voy a colocar un dato que no existe. El 13. No hay el 13. Y me dice, el número 13 no está en el vector. A recorrer de vuelta el algoritmo. Me dice así. Escribe el dato que desea buscar. Voy a colocar el 17. Y me dice, el número 17 se encuentra en la posición 12. 12 me dice. Entonces, esto siempre empieza en 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evidentemente, el número 17 está en la posición número 12. Bueno, ahora permítame mostrarle esto más. Aquí preparé un material para poder explicar esa parte. Entonces, estos son los elementos del vector. ¿Sí? Estos son los elementos del vector, jóvenes. Están cargados en forma ascendente, está ordenado. El dato que va a buscar es el número
el número 6 le vamos a colocar para que no nos salga la primera. El switch está en falso. La mitad es la posición 6. Entonces tiene que ubicarse esto en la posición 6. ¿Y qué es lo que se pregunta, jóvenes? Si este dato, si el 8 es igual al 6. Mire, si el 8 es igual al 6. ¿Y qué decimos aquí? De acuerdo al algoritmo, que es falso. ¿Estamos de acuerdo? No entra aquí. Miren esta parte, aquí es donde compara si lo encontró. Falso. Ahora, ¿qué es lo que hace el algoritmo? Divide por la mitad de vuelta, con lo que le queda. Acuérdese que el nuevo superior es 11, ya no es 11, es 6. Entonces agarra y aproximadamente se viene por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Aproximadamente se viene otra vuelta a la mitad. Y se pregunta si 5 es igual a 6. Y dice que no. Y luego se pregunta si 6 es menor que 5. Le dice que no. 6 es mayor que 5, sí. Entonces agarra y vuelve a partir en este pedacito de acá que le queda. Y casualmente va a venir aquí. Y se pregunta si 6 es igual a 6. Y esto inmediatamente le dice que es true. Verdadero. Y obviamente le da la posición donde se encuentra, que sería la número 4. Y de esa manera va dividiendo. Acuérdese que esta parte aquí él lo ha ido desechando inicialmente. Bien, entonces, jóvenes, pero quiero también aportar un poquito más con esto. En Excel también tenemos nosotros números randómicos y se llama así, aleatorio entre. Y yo puedo generar en Excel, por ejemplo, números randómicos entre 10 y el número 90. Cierro paréntesis y me genera un número randómico. Jalo para abajo. Mire, lo tengo allí todos los números randómicos. Si pulso la tecla F9, se me actualiza. Un ratito. F9. Y mire, se me va actualizando los números randómicos. Entonces, esos números yo puedo agarrar, control C, pegarlos a un ladito como elementos, ya no con fórmula. Y eso puedo copiar aquí, control C, y pegarlos, jóvenes, de forma transpuesta para poder trabajar. Mire, y ahí tengo los números randómicos nuevos, ordenados en forma ascendente. Un ratito, esto no está ordenado en forma ascendente. Para ordenarlos tengo que hacer un clic y tengo que ordenarlo aquí. Va a disculpar, me olvidé. Continuar con la selección actual, ordenarlo así nomás. Entonces selecciono estos, voy y puedo pegarlo de forma transpuesta. De esa manera, jóvenes, yo puedo hacer mi prueba de algoritmos en Excel de ordenamiento. Y obviamente puedo buscar otro número de esa manera. Dependiendo qué número estoy buscando. Si en este caso estaría buscando el número 37 y me dice de que estoy en la posición 4. ¿Se comprendió, jóvenes? Una cosa es la cantidad de elementos que tiene el vector, otra cosa es el índice. No se vayan a equivocar, jóvenes. Bien, jóvenes, entonces ahora voy a pasarles el algoritmo para que puedan transcribirlo y lo puedan ya codificar. El siguiente algoritmo está muy interesante porque vamos a trabajar con métodos de ordenamiento. Así que les sugiero acelerar los pasos, jóvenes. Ya va la primera parte. Y esta es la segunda parte. Bien, jóvenes. Entonces, ahora les toca trabajar duro y parejo. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, bien. Entonces hemos cargado el código de nuestro compañero y vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué se debe? Directamente lo hacemos correr. Y vamos a ver qué nos dice.
nos dice que escribe un dato que quiero buscar. Está con el algoritmo de búsqueda binaria. Verifico y veo de que no está ordenado el vector. Mire, fíjese. ¿Puede ver el vector que no está ordenado? Sí, ingeniero. No va a funcionar. Ingeniero, disculpe. Yo igual tenía un problema, lo ordené, pero ya me corría bien, pero ya... De todos modos, voy a buscar el número 4. Voy a buscar el número 4. Y me dice el 4 se encuentra en posición 6. Es que es medio raro. Es un vector antes. Debería haberlo. Encuentro. Debería estar ordenado. Entonces 6, 9. Fíjese, miren, aquí dice 6, 9, 7. Este puede ser 4. Acuérdese cuál es la precondición. Tiene que leer esa precondición. Si no lee la precondición, estamos mal, porque no funciona. Porque este método no es para eso. Y si no me la cree, lea por favor la teoría. Lea lo que dice la teoría. Dice que el método sí o sí tiene que estar ordenado los elementos. Si no están ordenados los elementos, no funciona. Haga lo que usted haga. Y es más, si funciona, como dijo alguna vez, alguien dijo, es un milagro. Ingeniero, disculpe, buenas noches. ¿Sí? Me ha surgido un inconveniente, ingeniero, y tengo que salir de mi casa. ¿Será que puedo abandonar la clase, por favor? Apellido. Parada, avance. Ya. Listo, parada. Gracias, ingeniero. Como el algoritmo se han publicado, lo único que le pido de que los practique. Nada más porque acuérdense que sí, el examen, jóvenes, antes que se vaya parada, el examen, el siguiente examen, jóvenes, para que no les quede muy holgado, o sea, muy aprieto, es el día jueves. Vuelvo a recordarles. La siguiente semana, jueves 9 de diciembre, que es nuestra clase número 31, es nuestro siguiente examen. ¿Están de acuerdo? Así que sí, ¿Cuándo es, ingeniero? El día jueves, la siguiente semana jueves. A ver, veamos nuestro calendario. Este jueves 9. Mire, tenemos un poquito menos de una semana, un día nomás, nada más. Así que tenemos una semana para practicar. Y tiene que ver mucho con estos algoritmos, que tiene que eliminarlos, reemplazarlos, modificarlos, ¿no? Trabajar con los algoritmos. Por eso es que lo tienen que manejar bien. Tienen que funcionar bien los algoritmos. Bien, entonces hemos ordenado el vector, jóvenes, y vamos a hacer correr de nuevo. Vamos a ver qué pasa. Veamos. Un ratito, por favor. A ver, vamos a ver. 3, 7, 13, 15, 14. Ahí está mal. Miren, no va a funcionar tampoco, porque aquí hay un 14. ¿Por qué no va a funcionar? Porque eso dice el método. Dice que el algoritmo tiene que, o sea, el vector tiene que estar ordenado. Si no está ordenado, no funciona. O sea, si funciona, es un milagro. Es un milagro. No porque funcione porque sea bueno, es un milagro. 3, 4, 7, 8, 13, 15, 7, 22, 28, 31, 41, 55, 60. ¿Qué elemento quiero buscar? Voy a buscar el 20. No hay el 20. El 20 no se encuentra en el vector. Hago correr. Me dice, ¿qué elemento quiero buscar? Voy a buscar un elemento que hay. El 31. Debería estar. Se encuentra en la posición 9. Busco 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evidentemente está en la posición 9. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la implementación que nuestro compañero ha hecho estaba correcto. ¿Dónde estaba el problema? En que el vector no estaba cumpliendo con lo que se llama la precondición, jóvenes. Y la precondición dice que el vector tiene que estar ordenado. Caso contrario, el método de búsqueda binaria no funciona o no se garantiza que vaya a funcionar. ¿Correcto, compañero? ¿A quien tuvo problemas con la implementación? Sí, ya lo corregí, ya lo pasé. Listo. Ahora se lo paso el código por ahí para que lo pueda tener como una guía. Bien, jóvenes. Y estamos ya casi terminando con esto. Y este último nomás es explicarles que ustedes ya lo saben, la verdad de todo. Van a ver que ustedes ya lo saben manejar bien. Y solamente explicarles y codificarlo así directo al grano. ¿Por qué? Porque ya han entendido cómo funciona el método de ordenamiento. En este caso vamos a ocupar el burbuja. Y ya saben cómo se aplica el método, la búsqueda binaria. La única diferencia es que ahora yo se lo voy a mostrar
en forma de procedimiento, no en una sola tira como les he mostrado, en un solo programa. Entonces entramos a la programación modular que habíamos hablado anteriormente. Y con esto concluimos esta parte, jóvenes. Entonces, para poder aplicar la búsqueda binaria basado en el método de ordenamiento burbuja, debemos hacer lo siguiente. Debemos tener métodos de carga de vector, métodos para mostrar el vector, métodos para intercambio, que le llamamos el SWAT, el método de ordenamiento burbuja, y les he implementado dos métodos de búsqueda binaria, dos métodos, dos enfoques, dos, no uno, dos, jóvenes. Y estos métodos obviamente reciben ciertos elementos, ¿sí? A ver, vamos a la búsqueda binaria un ratito. Esto tengo que cambiar, creo que me he olvidado de cambiar esta partecita. En la definición de la primera búsqueda binaria, porque he cambiado esos valores. Y creo que el otro es lo mismo también, búsqueda binaria 2. Voy a buscar eso, a ver, búsqueda binaria 2. Así que tengo que copiar esta partecita y debería definirlo con el mismo nombre. Y si funciona eso, es muy raro, ¿sí? Pero bueno, creo que funcionó en los momentos de prueba. Haré correr, por favor, un ratito, solamente y luego les explico. Quiero ver si es que está buscando bien. Entonces me dice, escriba la cantidad de elementos del vector. Le voy a colocar que son 26 elementos que me genera. Mire, este es el vector desordenado, porque lo ha llenado aleatoriamente. Él ordena con burbuja, vector ordenado con método burbuja, le vamos a colocar aquí. Mire, está ordenado. Entonces recién puede buscar. Ahora voy a buscar un elemento que no existe. ¿Qué número no existe? El 13. Entonces digo 13. Mire, el 13 no se encuentra en el vector. Hago correr de vuelta. Y me dice cantidad de elementos, 30 elementos. Me dice que qué elemento quiere. Y quiero el número 82, le voy a decir. Y me dice que el 82 se encuentra en el vector, porque no me dice la posición, me dice que está en el vector y punto, no es más. Entonces, así se ha enfocado este método. Entonces, una vez ya mostrándole eso, un ratito voy a revisar el método de ordenamiento burbuja. Parece que aquí hay que hacer un pequeño cambio también. Un ratito, por favor. Vamos a ver si estamos grabando. Estamos yendo bien. Método ordenamiento burbuja, dice, ¿no? Parece que esta partecita me he olvidado también de copiar. A veces, jóvenes, no entendemos por qué el compilador sí hace pasar algunos detallitos, pero en este caso no debería haberme hecho pasar ni uno, ¿sí? Pero eso es lo bueno a veces de CodeBlocks, que sí nos hace pasar algunos detallitos. Parece que él internamente, lo que pasa que internamente, jóvenes, él no crea a veces un valor de variable como nosotros lo vemos, sino crea un valor índice de variable, un índice, un valor numérico. Y obviamente ese valor numérico puede ser reemplazado por cualquier nombre al final. Entonces voy a buscar el número 45 aquí y dice que el 45 está en el vector. Evidentemente está en el vector. Bien. Entonces, ahora ya les explicaré los métodos. Ya les he dicho que hay dos métodos de búsqueda. Entonces, este método de cargar vector, ustedes ya lo conocen. Es un for donde me va cargando en el vector una cantidad de elementos. Miren, ahí está. El método de mostrar elementos del vector también es un método for donde me está mostrando cada elemento del vector. Lo está mostrando en forma lineal. Un ratito. El método swap, que ya lo conocen, es para poder intercambiar el valor de dos variables, de dos punteros, y obviamente se apoya, jóvenes, en un método de, un ratito, esto no debería ser return, ¿sí? Este tampoco debería estar así, creo que es suficiente con eso. A ver, bueno, podemos colocarlo, no hay problema. Para que cuando lo muestre, siempre lo muestre con una línea en blanco. Este no es necesario, este reto. Entonces, este me intercambia. Luego viene el método de ordenamiento burbuja. Fíjese el método de ordenamiento burbuja, jóvenes, la simplicidad del método de ordenamiento burbuja. Él recibe un vector, hace el for en todo el vector,
y él va inmediatamente, jóvenes, va verificando si el vector, el valor de un elemento con el otro, si es mayor. Y si sí, lo hace un swap. Fíjese que en este método envía la dirección de memoria del elemento. ¿Cómo sabemos eso? Por este ampersand. Cuando manda el ampersand es la dirección de memoria. Por eso es que hace el intercambio en la misma memoria. Es por eso que C es poderoso, jóvenes, porque usted trabaja con la dirección de la memoria RAM directamente. Entonces, eso es lo que manda. Y gracias a eso hace el swap. Es una gran ventaja respecto a muchos otros lenguajes, jóvenes, porque hay lenguajes que les cuesta hacer este proceso. Hay que utilizar objetos, transferir objetos, y eso significa más trabajo para el procesador, ¿sí? Más trabajo. Entonces, este es el método burbuja. Fíjese la sencillez con la que se implementa. La búsqueda binaria sigue manejando el inferior, el superior, la mitad como elementos, y lo único que hace es implementarlo si el dato está en la mitad. Y si está, retorna el true. Y con eso sabemos que está. Caso contrario, retorna el falso. ¿Estamos de acuerdo? No es más. Así es sencillo, joven. Y obviamente con estas dos preguntas discrimina, anula la mitad menos 1, o sea, esta parte desecha la parte derecha y esta parte desecha la parte izquierda, que ya lo habíamos anotado anteriormente. El otro método de búsqueda binaria hace lo mismo, tiene su inferior, su superior y su mitad, con la única diferencia que el superior no empieza en n, sino empieza en n-1. Pero obviamente aquí tiene un y. Mire, el y está trabajando con una función un poquito distinta. Superior menos inferior dividido entre 2 más el inferior, dice. Esta es la fórmula para este otro método para búsqueda binaria 2. Y hace lo mismo. Verifica si el dato está en la mitad. Y si no está, desecha, ¿no?, la mitad menos 1. Si no, o sea, desecha la derecha. Caso contrario, por otro else, desecha la mitad con otro if. La ventaja de esto es de que se hace una pregunta a la vez. Lo encuentra, y si no lo encuentra, ¿dónde está? En este caso tiene que preguntarse por este y por este, de forma separadita. Es más fácil de entender. Pero aquí se abstrae eso. Entonces, o lo encuentra, y si no lo encuentra, ¿dónde está? En la izquierda, en la derecha, ¿dónde está? Entonces podemos decir que la búsqueda binaria 2 tiene ciertos elementos de implementación que son un poquito más interesantes, más óptimos en tiempo de pregunta de CPU. Bien, jóvenes, esa parte también dice en el material que tenemos que avanzar, que dice que veamos que hay métodos, ¿no?, que la misma el mismo método, uno de ellos puede ser un poquito más veloz. ¿Cómo yo sé cuál es más veloz, menos veloz? Tengo que trabajar con tiempos. Tengo que cargar tiempos de inicio, tiempo de final y ver cuál es el mejor. Entonces, ahora les explico cómo funciona este método, jóvenes. ¿De qué manera lo implementamos? Bueno, tenemos aquí el suite de la cantidad de elementos, el suite encontró, el dato buscar. Le pedimos al usuario que nos diga la cantidad de elementos, define el tamaño del vector, carga el vector de forma obviamente randómica. Muestra el vector desordenado. Este es el vector desordenado. Aquí está con el método con el que lo muestra. Luego, jóvenes, muestra el vector ordenado. Vamos a colocar aquí vector ordenado con el método burbuja. Lo muestra el vector. Después de eso nos dice qué elemento desea buscar. Tal vez aquí deberíamos colocar esta n y no esto de aquí. Vamos a simplificar. Aquí también. Parámetro n para no estar colocando dos líneas de contenido aquí. Bien, podemos aprovechar eso para que no se vea muy largo. Y obviamente aquí también. Parámetro n. Parámetro n.
Bien, borrar, imprimimos así. Y con eso debería funcionar. Y si hay algo que mejorar, seguramente lo mejoraremos. Hagamos correr el método. Perdón, falta todavía explicar un poquito. Van a disculpar. Entonces mostramos el vector, dijimos, ordenamos el vector, mandamos el vector y la cantidad de elementos. Mostramos el vector, aquí. Pero el vector está ya ordenado con el método burbuja. ¿Por qué? Porque él nos devuelve en la misma variable el vector, ¿sí? Porque le hemos mandado la ubicación, el puntero, él lo recibe como puntero. Luego, jóvenes, buscamos un elemento y cuando le decimos buscar elemento le damos el dato, el vector y la cantidad de elementos. Y con la búsqueda binaria, ya sea el 1 o el número 2, encuentro. Y luego, al final, me pregunto si el suite encontró, es true. Si es true, le digo, está allá. Caso contrario, digo que no está. Bien, jóvenes, así que hagamos correr el método. Hagamos correr, si nos corre bien, súper, si no, hay algo que cambiar por lo último que he modificado. Bien, me dice ahí, el vector desordenado. Mire, ahí está desordenado claramente el vector. Y aquí vemos el vector ordenado con el método burbuja. Me dice, ¿qué dato desea buscar? ¿Qué dato quieren buscar, jóvenes? Dígame un dato que exista primero. 27. 27, dice. ¿Sí? Y está 2 veces. Y me dice que está en el vector. No me dice la posición, pero puedo hacer que el método me diga la posición. Vuelvo a hacer correr. Y cantidad de elementos, 30 elementos. Un dato que no exista. 66. 63 dice. Bueno, buscamos 63 y no hay, no debería estar. 63 no está en el vector y por lo tanto no lo encuentro. Entonces ahora solamente me tocaría, jóvenes, borrar estos mensajitos que están por demás para que no tengan que implementarlo porque no es necesario, porque con /n, o sea con el comodín n, podemos nosotros hacer que se pulse enter. Y no solamente en este lenguaje, en otro también. Y si quieren la búsqueda binaria 2, desactivan la 2 y aplican la 2. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos. Este return también le decía que no era necesario. Bien, ya lo hemos borrado. ¿Qué más? Revisaremos. Esto sí, estos return false, sí, porque son funciones, porque retorna un valor. Por eso es que tiene que estar. ¿Estamos de acuerdo? Si no, estaría mal. Entonces, cuando es void, es procedimiento. Y cuando hay un tipo de dato, es función. ¿Dónde dice eso? En el libro que les he dicho que vayan leyendo. Y fíjense que ese libro ya lo estamos acabando, jóvenes, conforme a lo que les había dicho. Hagamos nuestra última prueba. Carguemos un vector con 30 elementos. Busquemos un elemento que está, el 42, y nos dice que está en el vector. Significa que está todo bien. Entonces, ahora procederé, jóvenes, a compartir el código por el grupo de WhatsApp para que lo empiecen a implementar, jóvenes. Lo cierto de que nos falta un poquito. Bueno, con esto hemos terminado esta parte, jóvenes, ya. Y solamente nos tocaría hacer lo que le voy a explicar. Así que me van a regalar unos minutitos de tiempo una vez que le pase el código para decirles qué es lo que tenemos que hacer el lunes, ya no más. O qué es lo que van a revisar para que el lunes podamos acelerar el paso, jóvenes. Lo cierto es que el lunes vamos a acelerar bastante los pasos. ¿Por qué? Porque aprender Python no es cosa del otro mundo y se van a dar cuenta de la diferencia por grandes ventajas que tiene el lenguaje, porque Python es un lenguaje realmente potente y van a ver la transición que uno hace de un lenguaje a otro. No es, digamos, tampoco tan traumático como ocurre con algunos otros lenguajes, ¿sí? Así que tiene sus detallitos muy bonitos Python. Y a mí personalmente me encanta Python también. Me encanta Python por la simplicidad con la que se pueden crear algoritmos bien complejos, jóvenes. Entonces con Python a veces una línea de código, jóvenes, logra
logra reemplazar varias líneas de código que normalmente nosotros tenemos que codificar en otros lenguajes. Así sería, creo. Un poquito más. Ahí colocaremos. Este algoritmo está muy bonito, jóvenes, porque tiene de todo un poquito. Creo que ya es un algoritmo un poquito más completito. Y acuérdense que tiene que hacer, jóvenes, la implementación de los otros métodos de búsqueda, perdón, los otros métodos de ordenamiento. Tiene que hacerlo los otros métodos de ordenamiento. Seguramente para el lunes le mostraré algunos, ¿sí? Pero usted tiene que hacerlo, sí o sí, porque si no logra hacerlo, significa, jóvenes, que le está faltando un poquito más de interés, y eso no puede ser. Con esto, jóvenes, hemos terminado falta todavía unos detallitos. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que vamos a hacer el día lunes? Ahora regáleme su tiempo, unos minutitos, para terminar con esto. El día lunes empezamos con la práctica de implementación de algoritmos en Python. Luego vamos a ver la posibilidad de poder implementar los mismos algoritmos utilizando C# o Java, que sí o sí en esta unidad tenemos que hacer algo en Java o en C#, no todo, pero por lo menos la mayoría, ¿sí? Usted también puede hacerlo en C++ o C, no hay problema. Y vamos a hacer lo que se llama el análisis de encriptación de Caesar. Vamos a hacer el análisis de encriptación del método de Bigenere. Vamos a cargar lista de datos para calcular valores estadísticos. Eso vamos a hacer todavía en C, creo. ¿Sí? Eso indica. Pero ya estamos en lo que es el análisis ya de datos. ¿Cómo es que creamos llaves de cifrado? Y vamos a ocupar dos llaves de cifrado que son muy sencillitos de aprender: Caesar y Bigenere. O César y Bigenere. Luego vamos a cargar una matriz randómicamente y vamos a calcular el valor mínimo, máximo, promedio o media. No sé si lo vamos a hacer con Python o lo vamos a hacer con C. Yo creo que esta parte de aquí ya vamos a hacer con Python, jóvenes, más que seguro. De todos modos, vamos a ver estos tres últimos, vamos a hacer con C por la ventaja que nos da C. Y esto de aquí, lo más probable, jóvenes, es que hagamos con Python a partir de aquí. Entonces, 3 algoritmos más tenemos todavía para poder hacer con C. ¿Estamos de acuerdo? Y luego inmediatamente nos metemos a crear un programa que permita consultar la materia con Python, crear un programa que permita calcular el precio y venta con factura, que ya hemos hecho, eso más que todo para fines de codificación, para ver cómo se hacen los castings, crear un programa que permita calcular la altura de un edificio, crear un programa que permita calcular la etapa de la vida. Hemos hecho eso en varios lenguajes, ya, en más de un lenguaje. Crear un programa que permita determinar la sumatoria recursiva, así que aquí ya nos metemos con la recursividad con Python. Y también vamos a crear un programa que permita determinar el valor del factorial de un número ingresado por el usuario de forma recursiva. Y yo creo que para el lunes vamos a hacer mucho más que esto, porque con Python se avanza mucho más rápido que con C. Entonces, jóvenes, estos serían nuestros algoritmos que ya tenemos planificados, jóvenes, para el día lunes. Así que colocaremos de esa manera. Entonces el lunes sí o sí entramos con Python. Y nos daremos un tiempito para hacer por lo menos uno de estos en otro lenguaje. ¿Cómo lo haríamos en otro lenguaje? Y van a ver que transcribirlo no es cosa del otro mundo. Solamente hay que conocer la sintaxis y se hace. Bien, jóvenes. Entonces con esto hemos finalizado la clase. Gracias.